Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Muy buenas tardes, un gusto nuevamente estarles saludando a todos mis amigos y mis hermanos a través de esta la 930 Radio Costa Rica, un miércoles más en que este es su servidor Freddy Peña y este es su programa Los Enigmas de los Tiempos. Pues vamos a estar estudiando un tema muy interesante que ha nacido a través de una consulta de nuestro hermano Leonardo García. Más bien, muchísimas gracias, Leo, de la iglesia ya venir y descansar. Esta iglesia de Pital, que Dios me les bendiga a él y a toda la congregación a la que pertenece y al pastor de la congregación también, a todos los miembros pues de la iglesia. También un saludo muy cordial, empezamos saludando hoy, qué bendición, eso es buenísimo, dice que todos los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es importantísimo. Un saludo súper especial a Rita Chini y a Abigail allá en Estados Unidos. Gracias, Rita, por los comentarios, excelente, también por muy acertadas, de verdad, todas las comentarios y las participaciones y las que hemos podido conversar ahí. Gracias por todos los comentarios tuyos. Y a la iglesia Mapa también, esa linda iglesia allá de los Estados Unidos, de Georgia. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tema. Este tema nació de la iglesia esta que les menciono aquí en Pital de Costa Rica, en San Carlos, y estaban nuestro hermano Leo y algunos otros hermanos ahí preguntándose con respecto al tema de los gigantes y los que aparecen en la Biblia, y que si hay algunas otras referencias, pues que se hable acerca de estos seres sobrenaturales en proporción. Muchas de las personas pues han interpretado a través de los tiempos y la historia, porque es un fenómeno increíble que se ha dado con respecto a lo que es toda la documentación histórica, en donde todas las culturas, lo vamos a ver hoy, vamos a empezar por lo menos con una lista bastante extensa, mencionan que hubieran esos grandes hombres, ¿verdad? Esas personas descomunales, sobrenaturales, con tamaños y proporciones que no eran del común y el normal de las personas. Entonces vamos a estudiar el tema, a ver qué nos dice la Biblia. El tema es los gigantes en la Biblia. Pero vamos a hablar, como les digo, si usted puede en cualquier lugar que se encuentre, inclinar el rostro y acompañarme en esta oración, pues va a ser una bendición, porque así el Señor es el que nos va a guiar a toda verdad, a través de los escritos de la Biblia principalmente, y también a través de lo que podemos ver en los anales de la historia. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, nuevamente nos sentimos muy privilegiados por el hecho de poder estar aquí a través de esta radioemisora, Señor, y sus diferentes medios, Padre, que nos abre la oportunidad de conversar, hablar en una forma casi que instantánea, Padre, inmediata, con nuestros hermanos en alrededor de todo el mundo y en Costa Rica también. Te pedimos, oh Dios, que escuchen nuestra oración y que abra las vías de nuestro entendimiento en este tema, que nos permite vislumbrar y conocer un poco más de los misterios que están en las Sagradas Escrituras.
Tal vez pensemos que no son temas de salvación, Padre, pero si están puestos ahí en las Escrituras, si están impresos por el dedo tuyo, Padre, que es tu Santo Espíritu, es porque tú querías que conociéramos por lo menos algo, un vislumbre, Señor, de eso. Y recordamos lo que la palabra dice, Señor, que cosas que ojo no vio, ni que oídos oyó, son las que van a ser reveladas a los que tú amas y a los que te aman, Padre. En nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Ok, bueno, el temita de los gigantes. Yo no sé ustedes si se han dado cuenta, amigos y hermanos, pero que en todas, absolutamente todas las culturas en alrededor del mundo, pues se encuentran siempre, y hemos crecido todos con la historia de los gigantes, y en algunos casos gigantes bonachones, y en algunos otros casos, pues gigantes perversos y malos, tanto en lo que es, pues, podríamos decir, las películas, ¿verdad?, que se impregnan hoy día, como también en lo que es la mitología histórica del mundo, en alrededor de todo el mundo, y como les digo, en todas las culturas siempre se ha reflejado, pues, la participación de estos seres sobrenaturales, porque sí, existen. Y no se escapa el contexto bíblico tampoco de tener participación, pues, de estos personajes, de estos actores históricos, y que obviamente, pues, tienen un significado ahí, y que también en forma, podríamos decir, simbólica, representa toda aquella cosas que como el cristiano, porque también hablábamos de eso con los hermanos de esta iglesia, venid y descansad, y nos decían que es que eso era un simbolismo, que pudiera haber sido que no fuera literal, pero bueno, no, la Biblia dice que era literal, y la historia y los análisis dicen que son literales, ¿verdad? Por lo menos de todos los arqueólogos y todas las personas que trabajan en lo que es la ramas forenses y arqueológicas, ¿verdad? De lo que es la historia humana, pues nos podemos dar cuenta que sí está revelado entre los anales bíblicos y de la historia muy definido en detalle, con altura, con proporciones de personas altas, sumamente descomunales. Ok, y como siempre en este programa, hermanos, nosotros vamos a empezar con un versículo bíblico, porque todo lo tenemos que tener referente en lo que es la Biblia. Y vamos a explicar hoy algo que ha sacado roncha y que saca mucha roncha hasta el día de hoy. De hecho, yo cuando hice uno de los programas aquí en los Enigmas de los Tiempos de este servidor, con respecto a los ángeles, hablé un poco con respecto a esta situación de los nefelins, que ahorita vamos a ver términos y otras más, y sacó roncha, porque lo que la Biblia dice, o por lo menos hasta lo que deja de vislumbrar la Biblia, le deja a uno más incógnitas y intriga, ¿verdad?, que muchas veces claridad, aunque de eso no se trata, ¿verdad? Y no estamos con esto diciendo que la Biblia empaña jamás, ni que pues, distorsiona de ninguna forma. Lo que pasa es que hay cosas que todavía no nos han sido reveladas, y que como no son temas tal vez latentes e inherentes en nuestra salvación, sino que son de conocimiento cósmico y celestial. Tenemos que entender eso en forma espiritual. Hay un simbolismo, pero también había una presencia que significaba los enemigos del pueblo de Israel, y ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Génesis 6. En Génesis 6, en el capítulo 1, nos menciona algo muy, muy relevante. Y es la primera vez en la que se menciona la aparición de estos seres, y se menciona específicamente por qué las personas descomunalmente eran tan grandes. Y eso tenemos que entender lo que es totalmente literal. Hay personas que quieren tergiversar las escrituras poniendo palabras antes y después de su propia factura e invención, pero que no competen al escrito, ni siquiera al escrito original del arameo, ni tampoco mucho menos a los escritos, obviamente, que la Biblia da referencia a estos seres descomunales. Entonces algunos niegan la existencia de las personas descomunalmente grandes o gigantes, y niegan la descendencia que tiene. Aquí la Biblia lo dice bien claro. Entonces vamos a leerlo y vamos a aprender juntos qué es lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Para mi hermano Leo y para todos los hermanos allá de esa juventud tan linda, y todos los demás hermanos, pues, de la congregación, vamos a empezar en Génesis capítulo 6 y versículo 1, dice lo siguiente. Aconteció, vean lo que dice, que cuando comenzaron, y les marco así un dedo, vean, y les marco un dedo así, gracias. Saludos a los hermanos allá en Control Master. Que cuando comenzaron los hombres, habla claramente, los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. ¿A quiénes? A los hombres, que viendo los hijos de Dios, hace una separación, hermanos y amigos.
Algunos dicen que eran ángeles, otros dicen que no eran ángeles. Hoy vamos a dar una pincelada a esto. Indiferente, quiero que me vean aquí a los ojos en la cámara a través de los diferentes medios para decirles algo. Indiferente que fueran ángeles o indiferente que fueran hijos o personas muy recién salidas del paraíso y que tenían una relación, conectividad exclusiva con Dios y que se podían catalogar como hijos de Dios. Recordemos que cuando el pecado entró en el paraíso, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios y lo único que le abarcaba era la misericordia a través del sacrificio. Entonces habían personas que eran totalmente también, y eso quiero recalcarlo, de una descendencia, un linaje escogido. Pero aquí habla acerca de algunas cosas que ustedes tienen que ponerle atención para que entendamos, que fueran ángeles celestiales o otros seres de otros mundos, pero ahorita vamos a ver, porque la Biblia habla del temita, y por eso les digo que en esta parte vamos a sacar roncha, ¿verdad? Empezando, habla del temita, entonces nos dice ahí claramente que hay una separación especial que hizo que los seres que nacieran de esas mujeres, de hombres, tuvieran características especiales. Ok, vuelvo de nuevo al versículo. Dicho esto, ya lo dejé pensando y vuelvo de nuevo al versículo. Génesis 1, 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, hombres comunes y silvestres, sobre la faz de la tierra, sobre esta tierra que habitamos, y les nacieron sus hijas, mujeres féminas, bonitas, hermosas, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, o sea, unos seres especiales en proporción física o espiritual, o no sé, ambas dos, eran hermosas, tomaron para sí y escogieron entre todas ellas mujeres. Ok, tenemos que entender en primera instancia que los gigantes eran, porque vea qué bonito lo que nos dice la Biblia bien claro, que habían seres diferentes a los seres humanos de la tierra. No sé si en calidad espiritual, como algunos hermanos he oído hablar y tienen sus referencias en libros y algunos escritos, pero bueno, en la Biblia lo que podemos entender es lo que dice la Biblia, hasta ahí, y nos dice que eran humanas las hijas de estas personas, porque eran hombres comunes y silvestres, les nacieron mujeres muy hermosas y que hombres, y que hijos de Dios, no dice que eran hijos de hombre, hijos de Dios, se enamoraron de ellas y las tomaron para sí como mujeres. Quiero hacer una separación y quiero que entendamos algo para que podamos ir comprendiendo por lo menos lo que el texto bíblico nos indica. Podemos alegar que hay muchos escritos de escritores que son inspirados y que tienen mucha espiritualidad y todo, pero no los podemos usar como una referencia para una predicación universal del evangelio, sino que tenemos que basarnos en lo que el canon bíblico nos indica y lo que está escrito en los 66 libros que tenemos como referencia bíblica. Ok, pregunta, y ábranme ahí. ¿Quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Ábranme en esa pregunta ahí, para que ustedes la puedan analizar y pensar. Gracias, ábranme ahí en pantalla y meditar lo que vamos a estudiar en este momento. Seguimos leyendo. La palabra, cuando se menciona a los hijos de Dios y las hijas de los hombres, es la primera vez en Génesis 6 que se habla de los nefilim. Los nefilim es una transliteración al español, amigos y hermanos, de lo que significa la palabra hebrea, los que hacen caer o los caídos. Y cuando en algunas traducciones griegas y arameas se mencionan principalmente estos caídos con ese término, o los que hacen caer, se menciona la palabra nefilim, que viene de esta palabra griega traducida al español. Tenemos que entender que desde su etimología, la palabra está diciendo que estos seres cayeron de algo, o que estaban caídos, y que lo que hicieron no agradó a Dios. Y podemos demostrar eso cuando vemos en Judas capítulo 1 lo que habla acerca de ciertas situaciones que se dieron con seres espirituales, porque habla específicamente de los ángeles. Ese no es el tema, pero yo quiero que ustedes estudien bastante este capítulo 6, porque si no nos da tiempo hoy, en el próximo vamos a hacer algún análisis de ciertas cosas que para algunos serán tabúes y serán muy estigmáticas y no se pueden decir en público, pero ¿qué es lo que la Biblia dice que ocurrió? Ok, vamos a analizar algunas cosas
con respecto a lo que son los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Job capítulo 1. Job capítulo 1 nos dice a nosotros un día, y literalmente, y en este día va a ser mucha Biblia, así que pónganme atención porque este tema sí es delicado, y cuando yo digo que hay que predicar con el 100 y el amén, hay que hablar de lo que la palabra del Señor dice, que la interpretación o la revelación del Espíritu Santo que Dios le da a usted o a mí o a diferentes personas en su multiforme gracia sea como Dios quiera para cada uno de nosotros. Y la Biblia va a mantenerse siempre inmutable, porque la palabra de Dios no cambia. Él es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Tenemos que entender eso. Entonces, cuando se habla esto en el libro de Job, capítulo 1, el primer libro que se escribió hace más de 3,600 años atrás, amigos y hermanos, se especifica bien claro dos cosas que se habla acerca de los hijos de Dios. ¿Ok? Vamos a leerlo literalmente. Job capítulo 1, versículo 6, y nos dice lo siguiente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Vean cómo se lo subrayé ahí. Entre los cuales vino también Satanás. Les explico. Cuando el ser humano fue metido en la tierra, era mayordomo y era dueño y era el que subyugaba y gobernaba la tierra y quedó a cargo como el mayordomo de la tierra. Cuando pecó, Satanás le quitó ese privilegio. Y dice que en el cielo se reúnen los hijos de Dios, pónganme mucha atención, hijos de Dios, y entre los hijos de Dios vino el representante de este mundo, que ya no era Adán, sino que era Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿De andar por dónde? De andar por el trofeo mío, lo que me gané y lo que ahora me pertenece. Recordemos que hasta a Jesucristo le dijo que si se hincaba y le adoraba, le iba a dar Satanás todos los tronos y los reinos de la tierra. ¿Por qué? Porque le pertenecía antes de que Jesucristo resucitara el tercer día. Amigos y hermanos, la tierra le pertenecía a Satanás, porque le había quitado el privilegio como hijo de Dios a Adán de representarla en el cielo en los concilios celestiales. Vean qué interesante. Job 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién la midió? ¿Quién es esto? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba. Cuando se habla de las estrellas del alba, o de los cielos, o del firmamento, o las estrellas del cielo, se habla de los ángeles del cielo. Cuando te alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hace una separación de lo que son los ángeles y de lo que son los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puso yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Le está diciendo Dios a Job, que le está reclamando en su momento, pues obviamente. Y le dice que él fue el que puso el fundamento de todo esto. Y le alababan los ángeles y sus hijos. Hay que entender que hay una presencia en el concilio espiritual, en el libro de Job, de hijos y de ángeles. Ok, vamos a ver algo importantísimo ahora. Hebreos 1:5. En el capítulo 1 de Hebreos, y esto lo he dicho algunas veces, pero nunca he presentado claramente este versículo, y si lo he hecho, pues vuelvo a reforzarlo, en donde habla bien claro que Dios nunca, hermanos y amigos, nunca ha llamado mi hijo eres tú a un ángel. Vea, porque a cuál, Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles de Dios jamás mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez, como diciendo, ¿y cuando le he dicho yo a ellos? Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Dios nunca le ha dicho a un ángel, tú eres mi hijo. Vean qué interesante.
Entonces la pregunta es, si eran los hijos de Dios, y dice aquí la Biblia que no eran ángeles, entonces, ¿quiénes eran? El asunto es que con esto, amigos y hermanos, lo importante es no si eran celestiales, como les dije, no si eran en relación y convicción, hijos de Dios, de una cepa más de la descendencia de Seth, no de la descendencia de Caín, sino ni Abel, porque ya había muerto, sino la descendencia de Seth. Qué bonito, ¿verdad? La línea santa que iba desde ahí hasta pasar por David y toda esta línea hasta llegar a Jesucristo. ¿Qué fue lo que se dio la propiciación? Pudiese decirse que fuese de eso. Ahora, las personas entonces en ese tiempo tenían que ser desproporcionalmente grandes. Sigo leyendo el versículo 6, el capítulo 6. ¿Por qué estoy explicando todo esto así, tan pausado? Porque quiero que entiendan, amigos y hermanos, que no es un simbolismo lo que existía ahí, sino que lo que la Biblia dice es que eran seres descomunalmente grandes y que tenían un nacimiento, o que su cepa o que su ADN fue dado por personas que no eran el común y silvestre de las que habitaban en esta tierra. Tenemos que entender eso. ¿Hubiesen sido ángeles? ¿Pudo haber sido? No lo sabemos, hasta que ahora vamos a ver lo que es el último versículo. ¿O no? Si eran especiales, porque se mencionan como hijos de Dios y no como el resto de los hombres que tuvieron hijas bonitas. ¿Vean qué interesante? 6:4. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, estos hijos de Dios ya eran grandes en la tierra, porque van seguidos. Leímos los dos anteriores y voy a hacer un review para que ustedes lo vean, qué bonito cómo se va alineando. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí y escogieron entre todas mujeres. Y sigue diciendo, y había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Quiénes eran los gigantes? Esos hombres, hijos de Dios, esos seres, hijos de Dios, porque no podemos asegurar que sean hombres, que conste, esos seres, hijos de Dios, que tomaron a las mujeres como suyas, hijas de los hombres, obviamente, eran gigantes, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron, y ese se unieron, entendámoslo, es sexualmente a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Entendamos, los gigantes nacen de una relación entre la raza normal de humanos, el general, el común y silvestre, y una raza de seres que se llaman hijos de Dios. ¿Me comprende? Especiales. Y vea qué interesante, estos son los seres de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Y yo no sé si usted ha escuchado un poquito de mitología, historias, y ahora con esto de que tenemos la universalidad, ¿verdad?, de las comunicaciones, pues conocemos todas las historias de los grandes héroes griegos, por mencionarles algunos, Hércules y algunos otros, Perseus, romanos, o algunos otros grandes héroes de las culturas que hemos tenido, las culturas de donde nacimos nosotros, principalmente las indoeuropeas y latinas, y nosotros podemos entender que siempre se ha mencionado que existían estos hombres que tenían capacidades descomunales y que se decían que era mitad semidioses. Con eso no estoy diciendo, amigos y hermanos, ustedes que apoyan a lo de Hollywood, nada más estoy diciendo lo que la Biblia dice, que con esto conste. Y yo sé que yo soy un poquito abierto, ¿verdad?, en algunos temas, entonces me gusta que también las personas en sus comentarios los vean, pero la Biblia dice bien claro ahí que no eran comunes y silvestres como los demás hombres los que se relacionaron con estas mujeres y les tuvieron hijos, y que de esos hijos, después de estos, eran gigantes, tuvieron hijos que también fueron gigantes, también después de estos hubieron gigantes, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz sus hijos. Entonces, estos son los grandes héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Bueno, yo no sé si usted como cristiano puede recordarse de un Sansón. O sea, Sansón matar a 100 personas con una quijada de un burro, agarrar. Yo quisiera ver si alguno de nosotros, así el más robusto de todos, se le vienen 10 encima, y hablo así literalmente, y perdone que hable así, pero es que esa es la verdad. Qué pena y que sea tan gráfico en lo que digo, pero yo quisiera ver si algún el más fuerte de nosotros se le vienen 20 encima y se los puede quitar a los 20, ¿verdad?
Ahora yo no entiendo cómo un hombre se quita 100, cómo un hombre derriba los pilares de muros. Obviamente, si ustedes pues han hecho un estudio, en el caso mío sí he tenido posibilidad de hacer algunos estudios ahí históricos, y esos templos eran templos robustos, ¿me comprenden? O sea, no estamos hablando de estructuras de esas que son de tuburi hechos con 3 latitas y 4 palos de bambú. No, eran templos hechos en bloques totalmente de mármol y piedra viva. O sea, ustedes tienen que entender que eran personas con fuerzas descomunales. Y estamos hablando de la Biblia. Si hablamos de las mitologías, vamos a encontrar un montón en todas las diferentes culturas de grandes héroes que existieron y que están revelados y escritos ahí en los anales de la historia. Tenemos que entender, sí, que hay personas sobrenaturales y que mucho de esto lo comprenden, claro que sí, los científicos hoy, cuando hablamos acerca de del ADN y un montón de cuestiones genéticas que tenemos ahora, ¿verdad? Y biologías que tenemos ya muy adelantadas, que antes no conocíamos, nos dábamos cuenta obviamente que todo eso se va transfiriendo de generación en generación, y que esta relación que hubo en algún momento entre estos seres espirituales y las hijas de los hombres hicieron que nacieran estos hombres descomunales y estas grandes, podríamos decir, superhéroes de la antigüedad, ¿verdad? Por ponerle un nombre y una terminología que usted y yo podamos entender, porque para eso venimos aquí, para estudiar. La pregunta es, ¿existieron o no existieron? ¿Son de verdad o son ficticias? ¿Es algo literal o es algo simbólico, verdad? Que es como brincar nosotros todas esas grandes montañas y esos grandes gigantes que tenemos, pues aplíquenlo así si quiere, pero la Biblia dice que literalmente había. Ok, segunda presentación en la Biblia en la que aparecen, amigos y hermanos, los gigantes. Eso se encuentra en Números 13:33. Vayan apuntando a todos los hermanos lindos, a nuestro hermano Marco Bahía también, a su esposa Gina, qué lindos, qué bendición, a nuestro hermano Derby, a Odra, su esposa allá en Orlando, no se han podido venir todavía a Costa Rica, pero aquí les estamos esperando, gracias por ver nuestros programas. También vimos allí gigantes, hijos de Anak. Otro nombre que se le da a los gigantes es los anaquitas, y eso lo dice la Biblia, yo no lo invento, los anaquitas. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Viene el diluvio universal, entendamos tiempo y espacio. Cuando se habló en Génesis capítulo 6, estábamos hablando que no había acontecido el diluvio universal. Viene el diluvio universal. Qué raro, si solo existen 8 personas y se salvan, y era Noé y su familia, sus 3 hijos y sus nueras, y él y su esposa y los animales. Entonces, después, ¿de dónde sale esta raza gigante si se suponía que ya todos habían desaparecido? Bueno, son preguntas que vamos a tener que preguntárselas a Dios cuando estemos, a Jesucristo, cuando estemos frente a Él, pero bueno, son que ahí las dejo y que ustedes piensen. Segunda aparición en las Escrituras. No estamos hablando de historia, hermano y amigo, no estamos hablando de que eso lo encontramos en la Quillén ni lo encontramos en la internet. No, estamos hablando que la Biblia nuestra, la que creemos, la suya y la mía, nos dice que habían gigantes y que fueron en esta forma concedidos sobrenaturalmente, porque si ustedes me dicen que eso no es sobrenatural y que lo que habla ahí, sus palabras, entre la separación de hijos de hombres y hijos de Dios, no hay algo especial y que les dio esa dotación de ser sumamente fuertes, grandes, desproporcionados, gigantes, entonces de ahí agarremos la Biblia y cerrémosla, porque entonces todo lo demás es una mentira, porque así es. Ahí lo dice bien claro. Números 13:33 dice, raza de gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así los parecíamos a ellos. Números 13:33, el evento en el que manda Josué y Caleb se van con los espías a ver la tierra de los filisteos, y cuando vuelven con unos racimos que dice que tienen que jalar cada racimo de uvas entre 2, y vuelven diciendo que encuentran a los anaquitas, a una raza desproporcional de seres que ante ellos parecían saltamontes. O sea, yo no sé cuánto medían en ese momento, pero después nos damos cuenta por algunas de las batallas que tiene un personaje muy singular en la Biblia y que todos conocemos, que ya casi vamos a ver. Ok, segundo lugar en la Biblia en la que se encuentran reflejados las huellas de los gigantes. Números 13:33. Recuérdenlo bien claro, Génesis 6, para que lean los textos. Números 13. Ok. Los gigantes son descritos en varios pasajes bíblicos. El más conocido de todos, que ese ya yo creo que ustedes lo tienen en la mente, y han dicho que es raro que no lo han mencionado, es que vamos en orden cronológico, es el relato de David y de Goliat.
donde el joven pastor, este pequeño joven, se cree que una edad de unos 15, 17 años, que cuidaba ovejas, hijo de Isaí. Es interesantísima la historia. Un día vamos a hacer un estudio exclusivo de David para que veamos algunos misterios que la Biblia revela, como que David fue un hijo que no era era un hijo ilegítimo, lo dice la Biblia, es interesantísimo. Bueno, estas cosas casi nadie las dice, pero ahí están. Por eso, nada más para adelantarles algo y dejarlos ahí picados. Por eso, cuando llegaron a ungirlo, no lo tenían con los otros hermanos, lo tuvieron que ir a traer de los pastos, porque no era aceptable ante la cultura hebrea tener hijos ilegítimos y presentarlos como hijos de la casa. Es interesantísimo. Bueno, eso es otro estudio. Ok, David y Goliat, recuerden ese pastor que nadie daba un 5 ni su familia, más bien se burlaban de él. Los hermanos no creían cuando llegó a dejarle los panes y los quesos y le dijeron: ¿qué viene a hacer aquí usted, a hostigarnos, a meterse en lo que no le importa? Eso le dijeron. Por eso nunca hay que desescatimarse. Y ese hombre mató a un gigante, y todos lo sabemos. En Primera Samuel está escrito, creo que es el capítulo 12, no me recuerdo si capítulo 12, y nos dice que mató al gigante, y son descritos las hazañas que hizo David y sus hombres en una referencia exacta, con tiempo y espacio bíblica. Este gigante medía 3 metros de altura. Ok, vamos a describirlo. Estatura de Goliat. Vamos a describirlo para que ustedes se den cuenta, amigos y hermanos, que sí eran gigantes. O sea, normalmente una persona con esas calidades, usted se lo topa por la calle y probablemente nos asustaríamos. Pero un hombre de 3 metros, caminar ahí por la avenida central de San José, no sé, y con esas proporciones y con esos armamentos, yo creo que a todos se nos para, en el caso de nosotros, se nos para el poquito cabello que nos queda. Bueno, estatura de Goliat, 6 codos y un palmo, que nos dicen las referencias que van entre 2,97 y 3 metros 10. O sea, estamos hablando que démosle los 3 metros al Señor. Su armadura, lo dice la Biblia porque está escrita, pesaba cerca de 70 kilogramos. Imposible casi para movimiento de cualquier hombre, una carga de cualquier guerrero podría ser imposible llevarla. El hombre cargaba 70 kilogramos. Estamos hablando que cargaba saco y medio en una armadura puesta en su pecho, y eso le servía y podía moverse normal y común cualquier otro soldado. Encontraría difícil manejar cualquier soldado una armadura de esa proporción. Entendamos que a usted le pongan saco y medio de cemento y que le digan que vaya a la pelea. Ok, llevaba una lanza de hierro con una punta de bronce que pesaba alrededor, solamente la punta, de 7 kilogramos, solo la punta. Vaya viendo usted, 3 metros. Cargaba entre 77 y unos 40, 50, unos casi 100 kilos. Estaba cargando en solamente lo que eran armas y armaduras. Y tenía un escudo tan grande como una piedra de molino. ¿Ustedes entienden lo que es una piedra de molino? Es una piedra grande, grande, que sirve para moler el maíz, cebada, todos los granos. Se mueve generalmente o por animales o se mueve por la acción de las aguas. Es interesantísimo, y son grandísimas y son inmensas, de 2 metros hasta más grandes hay. Es increíble. O sea que si vemos un hombre de 3 metros con un escudo de 2 metros casi, nos damos cuenta nosotros que era bastante inaccesible y desproporcional. La Biblia nos dice, amigos y hermanos, que no era un problema psicológico lo que tenía David enfrente. La Biblia nos dice que David lo que tenía enfrente era un hombre de carne y hueso que medía más o 3 metros de altura, que tenía una fuerza descomunal y que era un guerrero por excelencia, que durante 40 años había salido, durante 40 días, seguidos, había salido a amenazar y a retar a todo el ejército de Israel, y que no había habido ningún hombre, por ver su impresionante altura, ¿verdad?, que se le enfrentara. Pues aquí está para que usted vea la obra maravillosa de Dios, y vino y se lo arrancó. Ok, quiero decirles algo. David agarró una piedra lisa y echó 5 piedras más en su bolsa. Tenemos que entender algo. ¿Por qué David echó 5 piedras más en su bolsa? Sería que David iba a pensar que iba a fallar y que tal vez iba a tener 5 tiros más. Dice, voy a llevarme este 38 de 6 tiros. Voy a llevarme este 357 de 6 tiros para ver si no. El hombre llevaba la piedra para 1, pero habían 5
gigantes más que se conocían en ese momento en Filistea. Y vamos a mencionarlo, o sea que en total eran 6. Permiso. En total eran 6. Primera Corintios, Crónicas 20. Vean qué interesante es. Hablamos en Primera Samuel de Goliat, fue muerto por David. Primera Crónicas 20. Después de esto, escúcheme, después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. ¿Contra quiénes? Contra los filisteos. ¿De dónde era Goliat? Era filisteo, recuerden que le dijo David, yo cuando venían a cogerme el cordero, el oso o el león, vea qué chamaco más carga, agarraba la onda y el palo y les quitaba el cordero. Y si se me venía encima con la onda, mataba al león y al oso. Y va a venir este incircunciso filisteo a retar a Jehová de los ejércitos. O sea, tenemos que entender que sí, era un hombre de carne y hueso, filisteo. Y habían dentro del área de los filisteos, vean, vayan contando, Sibecaí, Justatita, era el pueblo, pertenecía al ejército de Israel, mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes, lo dice bien claro, Primera Crónicas 20, versículo 4 en adelante, Primera Crónicas 20, versículo 4 en adelante, Primera de Samuel, capítulo 3, 12, ok, sigue así. El Ajaín, hijo de Jair, Sipai, primero de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados, volvió a levantarse guerra contra los filisteos otra vez, y el Anhanán, hijo de Jair, mató a Ladmi, hermano de Goliat Geteo. Sipai, Ladmi y Goliat Geteo. Goliat Geteo no es el mismo Goliat que mató a David, ahorita lo vamos a ver. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar y volvió a hacer guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura. Ahí se mencionan 3 más Goliat, y ahorita vamos a ver que no es este mismo Goliat Geteo, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos. O sea, Sipai, Lamid, Goliat Geteo, Goliat el que mató a David, y el de 6 dedos, 5, nos falta uno, ¿verdad? El cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Lo dice bien claro, que era un gigante. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes, todos los 4, estos eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Ahí van 5. Recuerde que llevaba una por cada uno de los gigantes. Según de Samuel 21. Vean qué interesante. Entonces, hermanos, lo que nos dicen a veces que eso es un simbolismo y que eso, no, literalmente, o sea, literalmente, y ahorita vamos a ver unos datos científicos que nos da el tiempo necesario, si no, gracias al Señor tenemos, hay otro programita el otro miércoles, y podemos terminar algunos datos importantísimos en donde ya hay descubrimientos, en donde las personas que trabajan con todo lo que son fósiles y todas estas personas tan capacitadas y estudiosas de todas las organizaciones y universidades a nivel mundial han encontrado rastros reales y confirmados de personas descomunalmente grandes. Ok, nos quedan 15 minuticos, pero vamos a seguir adelante. Ok, según Samuel capítulo 21, Abisai libera a David del gigante. Vean qué son. Volviendo los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Ben Nob, uno de los descendientes de los gigantes, Isbi Ben Nob, 6, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la luz la lámpara de Israel. O sea, que cuando llevaban el segundo gigante, por eso los otros 4 los mataron los guerreros de David, porque cuando salió él en busca de los otros 5 que faltaban,
David y sus guerreros se encontraron con uno y él estaba un poco fatigado y entonces casi pierde su vida. Pasa que lo matan y lo mandan ya a descansar. Y los otros 4 que mencionamos con antelación en el versículo anterior y en Segunda Crónicas, pues para darle nuevamente la referencia, Primera Crónicas, perdón, capítulo 20, te menciona la muerte de los otros 4. Entonces tenemos que entender que en ese momento de la Biblia, en esa etapa bíblica, nosotros podemos entender que aún ahí existían 6 corroborados, con dimensiones que pudimos ver, por lo menos la de Goliat, y dimensiones increíblemente grandes y armaduras y todo lo que la usanza que tenían, pues desproporcionadas para que pudieran ser usadas por un hombre de dimensiones normales. Ok, ¿estamos listos con eso, hermanos? Con eso que espero que le quede a mi hermano Leo y a los muchachones. También eso claro de que sí, literalmente sí existen en la Biblia, o se menciona que existían. Deuteronomio capítulo 2, para darles otro de los nombres. Entonces se conocen como los Nefelín, que es la traducción de lo que significa por lo menos los caídos o los que hacen caer. Esa es la traducción que tiene el original arameo. Tenemos que entender, busquemos siempre las raíces para poder entender nosotros lo que la palabra nos dice. Hay personas que discuten este capítulo 6 de Génesis y la verdad es que ahí está muy claro, y también el de Judas, el capítulo 1 de Judas, que habla acerca de esa caída también y lo que ocurrió ahí. Yo no sé, cada uno léalos y tome sus propias conclusiones, pero la Biblia es literal de que habían hombres especiales que fueron procreados por seres especiales. Se les llamaban los Nefilim, se les llamaban los gigantes, se les llamaban los anaquitas, como vemos en Segunda Crónicas, y también en Deuteronomio 2, capítulo 2, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 2 y versículo 10, dice: los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso. Está hablando de la tierra a donde fueron enviados que poseyera el pueblo de Israel. Estamos hablando de la tierra prometida de Canaán. En Canaán, dice, los semitas habitaron en esa tierra antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de anaquitas. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Y los moabitas los llamaban los emitas. Los emitas, los anaquitas y los nefilim, en todo el contexto histórico, y encontramos algunas referencias que vamos a mencionar en algunas tablillas uniformes y algunos escritos mesopotámicos en los que se mencionan estos 3 tipos de descendencias, y no son en las culturas judaicas, no, sino que son otras culturas mesopotámicas. ¿Me entienden? Entonces la referencia histórica hace constar la existencia de estos pueblos de gigantes. Una cepa de gigantes totalmente diferente al común de los cristianos. Entonces, como les pongo ahí en la imagen, entonces la palabra o la Biblia o la palabra de Dios, o en toda la palabra de Dios, está reflejado que existieron gigantes. Al día de hoy, porque yo no sé ustedes si han podido entender y ver algunas de las cosas y noticias, los hombres más grandes que han existido. A hoy día podemos encontrar personas con problemas la tiroides o algunos gigantismos y algunas otras problemas que ya están diagnosticados como eso. No sé qué genes podrán traer o no, ¿verdad? Pero yo sí sé que hay personas que han medido 2,80, 2,70, hasta casi 3 metros y un poquito más. Han habido, algunos en Japón, otros en Europa, India, en algunos otros lugares, por ahí, Estados Unidos, y además de otros países, ¿verdad? Que existen personas desproporcionales, pero con alguna problemática, no sé, genética o alguna cuestión de desorden, pues, hormonal o de glandular, y que pasen algún tipo de estas enfermedades. Pero en la Biblia es bien referente que eran pueblos totales, o sea, eran pueblos, muchedumbres, multitudes, pueblos numerosos, en los que la característica principal eran que eran descomunalmente gigantes. Ok, no solo en la Biblia. Quiero que vayamos a esto, no sé cuánto me quedan. Por favor, si alguien me indica ahí, no solo en la Biblia ya nos dimos cuenta que por toda la Biblia está, pero no solo en la Biblia tenemos relatos, amigos, de la existencia de gigantes en la tierra. Lo mismo ocurre en las tradiciones aztecas, egipcias, irlandesas y también en las tradiciones vascas. Amigos, si ustedes van a los pueblos nórdicos y ustedes van a todos los lugares
Japón y algunas otras culturas que vamos a ir desgranando en este otro programa que vamos a ver a continuación, porque yo creo que por aquí ahorita casi vamos quedando. Pero muchas de las culturas, quiero que me pongan estas imágenes que pongo ahí, muchas culturas los tenían como dioses a estos gigantes. Estas son algunas de las esculturas, y vean los pueblos ahí, de los que se mencionan que vamos a tratar: aztecas, egipcios, irlandeses, vascos. Vamos a ver algunas de las culturas más importantes. Vamos a ver Stonehenge, algunas de las otras monolitos y algunas otras edificaciones en las cuyas se han encontrado anexas a ellas cadáveres de personas desproporcionalmente grandes y algunas, bueno, datos históricos bastante importantes. Como les digo, no podrá ser un tema de salvación, pero es una pregunta, un intrigue que podemos tener usted y yo también, que va a ser despejado a través de los enigmas de los tiempos. Entonces, muchas de las culturas, ustedes ven ahí esos jeroglíficos y esos monolitos y esas imágenes de esculturas. Podemos ver las esculturas babilónicas, sumerias y egipcias, en las que se revelan ahí que ya habían simbolismos de personas sumamente altas, o sea, donde triplicaban y más que duplicaban la estatura del común normal, el estándar normal de los habitantes de esas zonas y de esos poblados. La mitología griega, ok, nos quedan 7 minutitos. Vamos a ver un poquito acerca de la mitología para que recordemos que no todo lo que viene en la mitología puede ser que no sea, ¡ay, nosotros! Vamos a hablar ya de Ajax, el gigante, y vamos a hablar de Atlas, y vamos a hablar de estos, de Tifón y todos esos grandes gigantes y que estuvieron ahí en la mitología griega. Eso no tiene que ver nada, eso son cosas paganas, eso son, bueno, estamos hablando del tema gigantes, y el tema gigantes lo menciona la Biblia. Lo que pasa es que las culturas, al transculturarse mucha de la información, como lo vimos en algunos programas, ejemplo, del diluvio universal. Cuando vimos el programa del diluvio universal, mucha gente se comunicó con este servidor y me dijeron: don Freddy, yo no sabía que en muchas de las culturas estaba reflejado. Entonces es un dato histórico, que es fidedigno y que podemos corroborar a través de los anales de la historia. No lo sabíamos. Pensábamos que era solamente un dato que daba la Biblia y se podía tomar como más bien como una historia fantasiosa o una historia religiosa que no tiene un sostén científico, histórico. Pero no, qué bueno, o sea, que en otras culturas, en muchas de las culturas que vimos lo del diluvio universal, se refleja. Bueno, amigos y hermanos, el tema de los gigantes es exactamente lo mismo. Vamos a ver un montón de culturas en donde están ahí, un montón también de mitología, de las grandes culturas que existieron y de las cuales hoy han emergido lo que somos el mundo entero, y cómo ellas tenían reflejadas dentro de ellas esas apariciones. Entonces, en la mitología griega, los titanes, o estos que contendieron con los dioses del Olimpo, eran gigantes que gobernaban el mundo antes de ser derrotados por los dioses del Olimpo. Muchos de estos grandes héroes que menciona la Biblia, y tenemos que ser conscientes que fueron hombres relevantes de importancia, que menciona la Biblia, que nacieron de los Nefelín, y esta unión entre los hombres y los Nefelín, amigos y hermanos, y de las mujeres de los hombres y los Nefelín, nacieron y fueron grandes héroes. Mucho lo que vemos en la mitología de esos grandes héroes, Sansón, Hércules, todas esas personas que existieron en las diferentes culturas, egipcias, mesopotamias, griegas, sirias, babilónicas, medopersas, vamos a encontrar grandes héroes. Van a ver qué interesante esto. Atlas, la cultura griega decía que había un gigante, obviamente pues esto es mitología, que sostenía la tierra con su poder. Y dentro de esos ellos mencionan pues algunos de los gigantes que se creen que tuvieron pelea en el Olimpo con los dioses y que fueron derrocados. El primer gigante conocido, y esto es conocido porque fue en las tablillas cuneiforme, y ustedes con esta dato que les voy a dar pueden agarrar, googlearlo, buscarlo, lean si quieren leer en Aquillet, en cualquiera de las enciclopedias que hay aún todavía ahí en papel, y ustedes puedan darse cuenta, o googleen y se van a dar cuenta. Gigamex se llama este gigante conocido, vivió hace más de 5,000 años. Es increíble, está reflejado en las tablillas cuneiformes, estas tablillas escritas en barro de todo lo que fueron las áreas mesopotámicas y las áreas de los caldeos. Tenemos que entender, recuerden que nació la cultura en Mesopotamia, recuerden que del río Éufrates y todos estos ríos que se mencionan ahí, donde lo que es hoy Irak, estos lugares
ahí se dice que estaba el paraíso y tenemos que entenderlo, es un dato geográfico importantísimo que tenemos que mantener. En estas culturas que son las más viejas del mundo, se encontró reflejado en escritura, en arcilla, ya la presencia de Gigamex, un rey legendario que gobernó, amigos y hermanos, la ciudad de Uruk en el tercer milenio antes de Cristo. Tenemos que entender 3000, eso dice el aproximado de lo que hacen de carbón, 14 y todo esto, pero recordemos que antes de Cristo la Biblia es bien clara y enfática que hubieron 4000 años a la muerte de Jesucristo en el año 31 en la cruz del Calvario. Dice que se cumplieron cronológicamente, si usted suma desde Adán hasta Jesucristo, se cumplen 4000 años exactos. Y ya había historia 3000 años antes de Cristo de que había un hombre de gran altura que llegó a medir 6 metros de altura y tenía una fuerza descomunal y sobrehumana, y que llegó a gobernar toda el área de Mesopotamia. O sea, esto yo no se lo estoy inventando a usted, ni es que fue que salió ahí de la manga, ni que para darle sensacionalismo al programa, no. La Biblia dice que existían gigantes y hombres de gran fuerza y que nacieron de una naturaleza no humana, sino de algo diferente. ¿Me entienden? Así es. Gracias por el tiempo. Y que también, además de eso, vivieron en esta tierra y las demás culturas, empezando con esta mesopotámica y siguiendo, obviamente, pues también en orden descendente con la que les mencioné ahora, la griega, pero la mesopotámica ya hace 3000 años antes de Cristo habían escrito la existencia y documentado la existencia de un hombre de casi 6 metros. Bueno, si usted no puede creer que tenga casi 6 metros en todo lo que la Biblia dice de que existieron hombres sobrenaturalmente grandes, es una falacia. Tal vez exageraron en el dato porque se transcribió y se transculturó y probablemente no sean 6 metros, sino que sea el común de lo que se ve en la Biblia, que es entre 3 y 4 metros de altura. Entonces, pero sí existieron esos grandes hombres. Es más, de hecho, nosotros tenemos que entender que en algunas de los datos que vamos a ver la próxima semana, porque hasta aquí nos llega el tiempo, vamos a ver algunos datos ya científicos de hoy por hoy, del 2024, que ya los científicos han encontrado restos, las personas que trabajan en todo lo que es paleontología y algunas exhumaciones, en todo lo que es la ciencia y la tecnología que se pueda colaborar en esto, de la paleontología y otras ramas más, han descubierto que sí, que han habido poblados inmensos en muchas áreas de Rusia y en otros, por lo menos anexas a los que son las áreas de Alaska, en las que se ha documentado ya entierros y cosas comunes, podríamos decir así, entierros de poblaciones de 12, 20 personas con tamaños descomunales. Bueno, mi nombre es Freddy Peña y de verdad es un gusto aquí en los Enigmas de los Tiempos servirle. Le esperamos en la 930 el próximo miércoles para que usted tenga la segunda parte de este tema, que es muy interesante y que pueda compartir con nosotros todas las plataformas y los programas que la 930, siempre al igual que este, da de calidad. Le esperamos el próximo miércoles. Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.